El millonario encuentra a una niña de la calle desmayada en el sótano. Su confesión es impactante. Alejandro Torres no era un hombre dado a las sorpresas. A sus 50 años, había construido una vida en torno a la rutina, un calendario de días grises en su mansión de Buenos Aires. La noche otoñal arropaba su hogar en una atmósfera cargada de melancolía. Fuera, la tormenta empezaba a golpear y las ramas de los árboles se agitaban con un crujido ominoso, como si la misma naturaleza supiera de las pesadas sombras que habitaban su interior. En ese instante decidió bajar al sótano, un lugar donde guardaba recuerdos del pasado, pero también un refugio para sus miedos. El sótano era un laberinto, de cajas y oscuros secretos. El aire era gélido, y la luz tenue de una bombilla titilante apenas iluminaba el lugar. A medida que se adentraba, la sensación de ser observado se hizo palpable. Y fue entonces, entre la oscuridad y la humedad, que se encontró con ella. Una niña desmayada, cubierta de suciedad y con ropas desgastadas, yacía en el suelo. Su corazón dio un vuelco. Con manos temblorosas, Alejandro se acercó, sus ojos escudriñando cada detalle. La fragilidad de su figura lo dejó sin aliento. «¿Qué has hecho aquí?», murmuró, mientras la proseguía hacia una conciencia que regresaba a ella como un susurro lejano. Unos momentos después, la niña abrió los ojos, parpadeando ante la luz brujuleante. La mirada de la pequeña era de un profundo temor. «No, por favor, no me dejes». Su voz tambaleante resonó como un eco en el sótano frío. Atrapado entre la preocupación y una extraña conexión, Alejandro la ayudó a sentarse. Ella le contó una historia desgarradora sobre una red de explotación que la perseguía, sombras que se cernían sobre ella, implacables y crueles. Mientras hablaba, mencionó nombres que cortaron como un cuchillo en el pecho de Alejandro, eventos que sacudieron los cimientos de su mundo, revelando vínculos oscuros con su propia familia. La noche se tornó más oscura, el viento aullaba fuera de la mansión, y las gotas de lluvia golpeaban los ventanales como gritos lejanos. Alejandro, atrapado entre las revelaciones de aquel secreto, sintió que su corazón latía con furia. Proteger a la niña no solo significaba enfrentarse a los monstruos que la acechaban, sino también desenterrar los demonios que había enterrado en su propio pasado. «¿Qué tan lejos llegarán para atraparte?», pensó, mientras la tormenta fuera avanzaba como una amenaza. Los minutos se tornaron horas. Mientras la niña se refugiaba en su pequeño mundo de dolor, Alejandro se daba cuenta de que había cruzado una línea. Su vida, su soledad, todo se tambaleaba en el borde de un precipicio del que ya no podía retroceder. Ella guardaba una verdad peligrosa, una conexión directa con un pasado que había intentado enterrar. Con una determinación inexplicable, decidió guardar el secreto de la niña. A medida que la tormenta rugía, comprendió que su vida había cambiado para siempre. En su pecho una inquietante mezcla de miedo y esperanza lo envolvía. ¿Podrá salvarla? ¿Y a él mismo? La respuesta permanecía oculta en las sombras que se acumulaban, cada vez más amenazantes. «Oye, antes de continuar con esta historia increíble, necesito darte una advertencia importante. Muchos suscriptores han informado que YouTube eliminó sus suscripciones sin previo aviso. Échale un vistazo rápido al botón rojo aquí abajo para asegurarte de que sigues suscrito al canal. No quiero que te pierdas ningún contenido exclusivo que se viene. Y ya que estás aquí, deja ese poderoso like que me ayuda muchísimo con el algoritmo. Ah, y cuéntame, en los comentarios, ¿desde qué ciudad nos estás viendo? Me encanta conocer a cada persona increíble que forma parte de esta comunidad. Tu participación hace toda la diferencia. Vamos a interactuar». La tormenta seguía su brutal ataque. Los truenos resonaban, pareciendo que querían romper el cielo, mientras Alejandro se debatía entre la desoladora historia de la niña y su propio pasado. «Debo ayudarla», repetía para sí, como un mantra. Pero, en el fondo, su mente rebotaba entre sentimientos de miedo y la inminente revelación que podía cambiarlo todo. Mientras la pequeña hablaba, Alejandro sintió que el aire en el sótano vibraba con una intensidad aterradora. La niña, que se había presentado como Valentina, tenía su mirada distante, como si todavía estuviera atrapada en sus pesadillas. Era evidente que muchos de los nombres que mencionaba eran familiares para él, personas que había aprendido a ignorar en su vida,
pero que ahora parecían regresar de las sombras. A veces, veo a gente que se lleva a los niños, susurró Valentina temblando. Alejandro sintió un escalofrío recorrer su espalda. Podía imaginar esas figuras sombrías acechando en la oscuridad. Pero de repente, la niña se detuvo. Ellos hablan de ti, exclamó, ojos desorbitados. Dicen que perteneces a ellos, que tú eres parte de esto. Las palabras fueron como un balazo en el pecho. Alejandro se sintió a punto de desmayarse. ¿Qué? No, balbuceó aturdido. ¿Qué quieres decir con eso? No tengo nada que ver con lo que te ha pasado, pero Valentina solo lo miró fijamente, como si en sus ojos se escondiera toda la verdad que él había estado evitando. Entonces, como si la tormenta hubiera recibido la orden de culminar, los gritos de la niña se mezclaron con un estruendo ensordecedor. Un fuerte golpe resonó en la puerta del sótano. El corazón de Alejandro se disparó. «Debemos irnos», dijo, y tomó a Valentina de la mano. La niña parecía petrificada, atrapada entre el terror y la necesidad de escapar. Cuando llegaron a la puerta, ésta se abrió de golpe. Un hombre imponente cubierto de sombras apareció en el umbral. La expresión en su rostro era ominosa, una mezcla de rabia y determinación. «Don Alejandro, sabemos que estás aquí», dijo con voz grave. La verdad detrás de esa voz era como un cuchillo afilado. «¿Qué quieren?», preguntó Alejandro, retrocediendo, protegiendo a Valentina detrás de él. Pero el hombre no parecía intimidado. «Tú debes hacer lo correcto. La niña ha estado hablando de ti, y no podemos permitir que escape. Su destino está ligado al tuyo». «No, no tengo nada que ver con esto», gritó Alejandro, pero el hombre solo sonrió, una sonrisa que no llegó a sus ojos. «El pasado siempre vuelve, y tú, Alejandro, tienes muchas cosas que enfrentar». Valentina dio un paso adelante, su voz apenas un susurro. «Ellos dicen que eres mi padre». Alejandro sintió como si el suelo se desvaneciera bajo sus pies. La revelación lo dejó sin aliento. Su mundo se tambaleaba. Aquel vínculo desgarrador lo golpeó como un puñetazo. No podía ser cierto. «Debemos irnos, ahora», dijo el hombre, extendiendo la mano hacia Alejandro. Pero Valentina retrocedió. «No, yo no quiero ir con ellos», gritó con desesperación. El hombre la miró con dureza. «Tú no entiendes. Hay cosas que nunca podrás escapar. Es tu destino». Con el corazón latiendo furioso y la mente atrapada en un torbellino de emociones, Alejandro se dio cuenta de que estaba atrapado entre dos mundos. Verdad o mentira. Escapar o enfrentar su pasado. Las sombras del sótano se espesaron, y él sabía que las decisiones que tomaría en los próximos minutos podrían cambiarlo todo. La tormenta afuera se intensificó, reflejando el caos en su interior. Alejandro miró a Valentina. Sabía que su vida estaba entrelazada con la de esa niña. La pregunta que resonaba era simple, pero abrumadora. ¿Qué tan lejos estaba dispuesto a llegar para protegerla? Al fondo, el hombre osado esperaba, y el destino se cernía sobre ellos como un mar de dudas e incertidumbres. La tormenta rugía, como si el propio cielo se moviera al compás de la ansiedad en el sótano. Alejandro miró a Valentina. Sus ojos estaban llenos de miedo y confusión, pero había algo más, una chispa de valentía que resonaba en su pecho. Antes de que pudiera decir algo más, el hombre en la puerta dio un paso adelante. Su mirada era fija, como un depredador acechando a su presa. «¿Por qué dicen eso de mí?», preguntó Alejandro, su voz temblando. La presión en su pecho aumentaba. «No tengo nada que ver con lo que le ha pasado a Valentina». La niña tiró de su brazo, y él sintió el calor de su pequeño cuerpo. «Ellos son peligrosos», gritó ella, casi aullando entre las sombras. El hombre en la puerta sonrió, una sonrisa que no llegó a sus ojos, y sacó un teléfono del bolsillo. «Necesito asegurarte que no salgan. Ustedes están en juego en esto», dijo. Su voz era como un golpe de trueno. Mientras hablaba, la luz del sótano pareció apagarse, y, de repente, un fuerte estruendo sacudió la casa. El hombre se volvió y en un instante perdió la compostura. «¿Qué demonios fue eso?», gritó. Sin previo aviso, la puerta trasera del sótano estalló en 1000 pedazos y una figura oscura entró, envuelta en chispas y humo. Fue un caos instantáneo. Alejandro tomó rápidamente la mano de Valentina y la apartó del camino justo cuando la figura se lanzó al hombre que estaba en la entrada, arrojándolo contra la pared con un golpe ensordecedor. «¡Corre!», le dijo a Valentina.
Ella, aún en shock, no se movió. «Por favor, corre», insistió Alejandro, el miedo lacerante en su voz. Agarró su muñeca y comenzaron a avanzar hacia las escaleras, el sonido del combate resonando detrás de ellos. Cuando alcanzaron la primera planta, Alejandro sintió un cambio. Una calma inquietante se extendió por el aire. Valentina se detuvo. «No sé si deba seguir», dijo. Su voz temblaba al borde de las lágrimas. «Tengo que irme, Alejandro. No puedo quedarme aquí». Él la miró. Su corazón se partía. «No, Valentina, tienes que quedarte conmigo. No los dejes ganar». Pero en ese momento, algo dentro de él se activó. Fue como un destello, y la conexión con Valentina se amplificó. En un instante de lucidez, algo oscuro y profundo lo atravesó, la revelación de un secreto enterrado. Él no solo había estado ayudando a la niña, él era parte de su historia. Yo no debería haberte encontrado», le confesó. Sus palabras salían entrecortadas. «Tú eres mi hija». Las palabras flotaron en el aire, pesadas y desgarradoras. El silencio fue abrumador. Los ojos de Valentina se ampliaron, la incredulidad llenaba su rostro. «Eso no es posible», murmuró, su voz temblando. «No sé cómo, pero algo en mí lo siente», continuó Alejandro. El nudo en su garganta casi lo ahoga. «No sabía que existías. Mis decisiones me llevaron a esto». Pero antes de que pudiera explicarle más, el estruendo resonó nuevamente en la casa, esta vez dirigidos hacia ellos. De repente, el hombre que había estado en el sótano apareció ante ellos, cubierto de polvo, pero con una mirada distinta. «Detente», gritó. «No entiendo lo que has hecho, Alejandro, pero la niña no puede saberlo. Esa verdad la pone en peligro». «¿Qué verdad?», preguntó Valentina. Su voz era una mezcla de rabia y desesperación. «¿Qué estás ocultando?». Alejandro sintió que el aire se cortaba entre ellos. Esa revelación podría cambiar todo lo que habían creído, todo lo que sus corazones habían construido. Antes de que pudiera responder, la casa tembló de nuevo. El peligro era real, y el tiempo se les acababa. Alejandro se volvía hacia Valentina, con el corazón dividido, preguntándose si ahora, al final, su conexión era una bendición o una maldición. ¿Qué tan lejos estaba dispuesto a llegar para protegerla? En su pecho, la urgencia se mezclaba con la confusión, y el futuro se convertía en un laberinto de dudas. «Sal de aquí», gritó el hombre mientras la casa parecía querer desmoronarse bajo sus pies. «Ve, yo me encargaré de esto». La imagen de Valentina retrocediendo lo desgarró. Ella tenía el poder de decidir su propio destino, pero ¿habría una última oportunidad para salvarlos a ambos? La tormenta afuera continuaba como un grito desesperado, y Alejandro se enfrentaba a la decisión más difícil de su vida, con el eco de su verdad resonando en el aire. ¿Era realmente su padre? La pregunta colgaba entre ellos y el peligro, flotando en medio de un caos imparable. Mientras Alejandro se debatía entre las palabras que pesaban en el aire, la figura del hombre se acercó lentamente. La tensión cortaba el aire como un cuchillo. «¿Qué hiciste, Alejandro? No puedes contarle eso», gritó, su voz resonando en el sótano como un trueno. «¿Qué sabes tú de mí, de nosotros?», replicó Alejandro, la desesperación apretando su pecho. Miró a Valentina, quien parecía atrapada en una mezcla de temor y confusión. «No puedes creer en sus mentiras. Escápate mientras puedes». Pero Valentina no se movió. Sus ojos se llenaron de lágrimas y miedo. «Papá, ¿es verdad?», preguntó, su voz apenas un murmullo entre la tormenta. «Valentina, escúchame, no hay tiempo», urgió Alejandro, pero su corazón latía con fuerza. La tormenta afuera rugía, como si el mundo intentara advertirles de algo terrible. El hombre en la puerta se reía con desdén. «Ella tiene derecho a saber la verdad, Alejandro. No puedes ocultarle su identidad. Ella es parte de algo mucho más grande que tú», dijo, desenfrenando el caos en su interior. Valentina se asustó, cada palabra como una estocada que la hundía en un doloroso abismo. «¿Qué quieres decir? Dímelo», exigió Valentina, su voz resonando en la penumbra. Alejandro sentía su piel erizarse. La revelación colgaba como una sombra. Cada palabra temía que la desnudara de su inocencia. Antes de que el hombre pudiera contestar, la casa tembló de nuevo. Un ruido estruendoso se escuchó desde el interior. Un grupo de sombras entró corriendo y la luz del sótano titiló. Todo pasó tan rápido.
La figura oscura echó a rodar a uno de los hombres, mientras otros se abalanzaban sobre Alejandro y Valentina. Un grito desgarrador salió de la boca de Valentina. «No, Valentina, corre», le gritó él, observando cómo uno de esos hombres se dirigía hacia ella. La adrenalina le explotó en venas. Sin pensar, se arrojó hacia adelante, empujando a la niña detrás de él. «No dejaré que te hagan daño», exclamó con rabia. Pero no era suficiente. En un abrir y cerrar de ojos, la oscuridad se hizo más espesa. Algo o alguien había irrumpido, como un trueno que guturalmente resonó en el sótano. La figura oscura era ejecutada como una sombra que había cobrado vida. Un intenso destello iluminó el lugar. Algo había estallado en el suelo, despejando una gran cantidad de polvo que les envolvió. «La verdad está cerca», gritó el hombre de antes mientras luchaba por sobreponerse al caos. La revelación fue brutal. Una de las sombras se detuvo y apuntó a Alejandro. «Todo esto es culpa tuya». Era un rostro que Alejandro conocía, un conocido muy cercano, un amigo de la infancia que creía perdido. «¿Por qué dejaste que todo llegara a este punto?». Su amigo le lanzó las palabras cargadas de culpas, dándole a Alejandro una razón más para tambalear su mundo. Las piezas comenzaron a encajar en su mente, la sombra del pasado que había intentado ocultar. Su amigo, al borde, su rostro lleno de resentimiento y dolor. Lucharon mientras la luz parpadeaba, pero el hombre imponente no permaneció al margen. Todos se golpeaban, una pelea brutal que parecía que nunca terminaría. En medio del alboroto, Alejandro sintió algo en su pecho, un recuerdo, un susurro olvidado. Y luego una imagen como un destello, una mujer con un rostro que recordaba de un tiempo anterior que decía: «Cuida de ella, Alejandro, ella es la clave». La advertencia vertiginosa hizo que su corazón se detuviera. Pero la mayor sorpresa vino de Valentina. «¡Basta!», gritó con una fuerza que sorprendió a todos, tal vez porque en ese momento sintió el poder de lo que realmente era. «Ustedes están luchando por mí, pero no soy solo una niña, soy su hija, y tengo secretos que ustedes no conocen». La habitación quedó en silencio. La relevancia de lo que Valentina había declarado detuvo el tiempo. Aquella frase resonó con la fuerza de un trueno, dejando a todos paralizados. Alejandro sintió un escalofrío recorrer su cuerpo. Todo lo que había creído recordar, todo lo que había enfrentado, comenzó a desmoronarse. La tormenta rugía afuera, como un eco a la tormenta que se desarrollaba en el sótano. La verdad comenzaba a salir a la luz. ¿Pero qué más se desvelaría? Había más sombras que acechaban, listas para salir. Las miradas se cruzaron. El caos en el aire se sintió más denso. Una nueva revelación los amenazaba, y el destino de todos colgaba en un hilo delgado. ¿Podrían sobrepasar el secreto que haría o desharía sus vidas? La pregunta flotaba entre ellos, una nube oscura que prometía más tormenta por venir. Mientras Alejandro y Valentina procesaban las revelaciones que sacudían su mundo, el sótano parecía cobrar vida. La tensión era palpable, una cuerda tañendo en un violín. «Papá, ¿es verdad?». La pregunta de Valentina drenó el color de su rostro. Fue un instante suspendido. La tormenta externa palpitaba como un eco de su confusión. Afuera, la lluvia retumbaba contra las cristaleras, las ráfagas de viento entonaban un lamento. El sonido del caos crecía. Alejandro tomó un respiro profundo, deseando que el tiempo se detuviera. «No sé si», comenzó, buscando las palabras, pero el hombre que había estado vigilando la puerta interrumpió. «No hay tiempo para dudar, Alejandro. Necesitas actuar rápido». Pero lo que ocurrió a continuación hizo que el aire se volviera denso. Un grito desgarrador surgió del fondo de la casa, cortando la tensión en 1000 pedazos. «¡Agárrense!», gritó el hombre, pero no hubo tiempo. Una figura oscura emergió del humo, y antes de que pudieran reaccionar, algo golpeó la pared del sótano con una fuerza colosal. La estructura tembló como un barco en medio de una tormenta. Un haz de luz iluminó brevemente la escena, y a través de ese destello Alejandro vislumbró lo imposible. Una mujer, de pie entre las sombras, con una determinación que hizo que la sangre se le helara. Era Clara, su exesposa, quien había desaparecido años atrás, dejando solo preguntas y dolor. Sus ojos brillaban con una mezcla de miedo y furia. «¿Por qué no viniste a buscarme?», le exigió, y su voz resonó en el sótano como un trueno. «No puedo creer que seas tú», murmuró Alejandro, incapaz de apartar la mirada. La confusión se apoderó de él.
Lo que había creído cerrado estaba volviendo a abrirse profundamente. Valentina, atónita, observaba. Su pequeña mente lidiando con lo que ya era una tormenta interna. ¿Quién es ella?, preguntó, su voz un hilo de ruptura, sintiendo que el universo se tambaleaba a su alrededor. Tu madre, respondió Alejandro sin poder contener su propio asombro. Pero, creí que, las palabras, se atascaban en su boca. Pensaste que me había ido, ¿verdad? Dijo Clara, sus ojos centelleando en la penumbra. Pensaste que era fácil olvidarme, pero no solo me fui por mi propia voluntad. Hay cosas que no sabes, verdades que han estado ocultas. El hombre que había estado con ellos, ahora en la puerta del sótano, se puso en pie. Esto se está complicando, dijo con un tono grave. Clara, no deberías estar aquí. Ella no le prestó atención. Valentina, dijo, volviéndose hacia la niña, tú eres la clave, todo gira en torno a ti. Tienes un destino que debes cumplir. Las palabras reverberaron, cada sílaba como un golpe en el pecho de Alejandro. ¿Qué quieres decir con eso?, preguntó. Valentina, el miedo transformándose en ansiedad, mientras sus ojos brillaban con una mezcla de terror y asombro. Pero antes de que Clara pudiera responder, un ruido sordo reverberó en la casa. El hombre que había buscado a Alejandro se acercó, colérico. No puedes hablar con ella. Es demasiado peligroso que conozca la verdad. Con un movimiento agresivo, se abalanzó hacia Clara, pero Alejandro intervino, la adrenalina brotando en su interior. No la toques. Una lucha estalló entonces, como si cada uno de ellos peleara no solo por la vida, sino por el destino que parecía estar en juego. Alejandro sentía que el mundo se dividía en fragmentos, donde cada palabra cargaba un peso. Tenía que proteger a Valentina. Y su propia verdad se desmoronaba ahora en cada golpe. En medio de aquella vorágine, Clara gritó un nombre. ¡Ricardo! Y por un momento, Alejandro se sintió como si el hielo se estuviera rompiendo bajo sus pies. El nombre era conocido, y resonó como un eco en un abismo. Una revelación se hizo presente. Ricardo, su mejor amigo, había estado involucrado en su vida de maneras que nunca imaginó. La traición golpeó como un rayo. No puedo creerlo, balbuceó Alejandro con furia. ¿Todo esto era parte del plan de Ricardo? ¿Traicionándome desde el inicio? En la confusión, el caos siguió desenfrenándose. Clara se volvió hacia Alejandro nuevamente. La verdad es más complicada de lo que piensas. Hay cosas que hemos ocultado, secretos, que podrían destruirnos a todos. La verdad se despejaba a su alrededor, mientras Alejandro se enfrentaba a su pasado y a una realidad que nunca se imaginó. ¿Quién era realmente Valentina? ¿Y qué significaba eso para él? La tormenta fuera se volvió un susurro, pero dentro del sótano, las sombras se agolpaban, dejando preguntas sobre el amor y la traición que estaban a punto de ser reveladas. ¿Quién era realmente el enemigo? ¿Cuánto estaban dispuestos a arriesgar para descubrir la verdad oculta en el seno de su propia historia? Clara respiró hondo. La tensión en el sótano era palpable. Alejandro sentía que el aire se volvía más denso, cargado de emociones que nunca pensó enfrentar. Valentina los miraba, sus ojos llenos de preguntas y miedo. ¿Por qué me has ocultado todo esto?, susurró la niña, su voz temblando. Alejandro estaba atrapado entre las palabras. ¿Debería contarle la verdad? Pero el hombre de la puerta se acercó, con el rostro distorsionado por la ira. No puedes revelarle eso, Alejandro. Es demasiado peligroso, gritó antes de que la situación pudiera escalar aún más. Es mi hija. Alejandro no pudo contenerse. Su voz resonó como un disparo. Ella tiene derecho a saberlo. Valentina se quedó en shock. La idea de ser parte de algo más grande comenzaba a amenazarla. Justo en ese momento, una explosión de luz y sonido sacudió el sótano. La pared detrás de Clara se desmoronó de repente, como si una bomba hubiera estallado. Todos gritaron, el caos tomó control, polvo y escombros llenaron el aire. Clara se lanzó hacia Valentina, pero Alejandro la sujetó de la mano. «Corre, tenemos que salir de aquí». Mientras las sombras se agolpaban, la figura oscura que antes había desaparecido resurgió, como un espectro buscando venganza. Su rostro era familiar, y mientras se acercaba, Alejandro lo reconoció. Era Ricardo, su viejo amigo, pero ahora transformado en un ser imponente, lleno de rabia. «Tú, lo arruinaste todo», bramó. Su voz era como un trueno que retumbaba en el sótano. «Ricardo, ¿qué está pasando?».
preguntó Alejandro, pero sin esperar respuesta, Valentina sintió cómo el miedo la invadía. No, déjenme ir, gritó, tratando de zafarse de Alejandro. No entiendes. Debes quedarte a salvo, rogó él, pero ella ya estaba luchando por escapar. Clara tomó a Valentina de la mano, intentando buscar un camino hacia la salida. El caos continuaba, el polvo no dejaba ver. La luz parpadeante del sótano se volvió casi insoportable. En medio del griterío, Ricardo se abalanzó sobre Alejandro. Tú no puedes protegerla, ella no es solo una niña, es parte de un juego más oscuro, uno en el que tú eres un peón, dijo, respirando pesadamente mientras luchaban. Cállate, Ricardo, gritó Alejandro, horrorizado. Las revelaciones se desbordaban. ¿Qué sería de Valentina, de él mismo? Había algo más que no entendía. La conexión era más profunda de lo que podía imaginar. Fue entonces cuando todo cambió. Un grito desgarrador resonó en el sótano. Venía de Valentina. No, no soy parte de nada. Sus ojos estaban perdidos en el desconcierto, pero una fuerza incontrolable parecía surgir en ella. Un destello de luz comenzó a emanar de su cuerpo, iluminando el sótano como si una estrella hubiera explotado allí mismo. Igual que tu madre, lo llevas en la sangre, dijo Ricardo, sus ojos llenos de temor. Clara le lanzó una mirada feroz. No toques a mi hija, ella no tiene nada que ver con tus maldades. El aire estaba cargado de electricidad. Valentina se estremeció, y antes de que alguien pudiera reaccionar, lanzó un grito que resonó con una fuerza increíble. Basta, no me usarán. Todo. Se detuvo. Alejandro, Clara y Ricardo se quedaron paralizados, sorprendidos por el poder en la voz de Valentina. Era como si un tornado hubiera sacudido el lugar, y el viento arrastrara todo a su paso. Los muebles volaron, las sombras retrocedieron. ¿Qué estás haciendo?, preguntó Alejandro, desconcertado. Valentina se volvió hacia él. Sus ojos brillaban con una fuerza desconocida. No puedo dejar que me controlen. Soy más fuerte de lo que piensas. Justo entonces, la puerta del sótano se abrió de par en par. Un grupo de figuras sombrías entró, sus rostros ocultos tras máscaras oscuras. No dejen que ella salga, gritó una de las figuras. Pero Valentina, llena de poder, se mantuvo firme. No soy solo tuya, soy quien decido ser. La situación era crítica. Alejandro sintió que el tiempo se alargaba y que las decisiones que tomaran ahora cambiarían todo. ¿Podrían salvar a Valentina? ¿O ella era parte de algo mucho más grande? Las preguntas flotaban en el aire, y el destino de todos estaba por cambiar. La atmósfera en el sótano se volvió eléctrica. Valentina, con el rostro iluminado por una luz desconocida, se puso firme. La figura oscura de Ricardo, su antigua confianza, se detuvo en seco. El caos se apagó momentáneamente. Todos lo sintieron. Clara, entre la protección de su hija y la traición de su pasado, mantenía la mirada fija en la niña. Tú tienes que ser la salvación, murmuró, su voz llena de una mezcla de esperanza y miedo. No, no soy una herramienta para ustedes, Valentina gritó de nuevo, su voz resonando por todo el sótano. Mientras hablaba, la luz de su interior pareció crecer. Todo lo que la rodeaba se detenía. El polvo ya no flotaba en el aire. Todo estaba en silencio, como si el universo estuviera esperando. Ricardo retrocedió confundido. Lo que sea que estés haciendo, detente. Eres una niña, no tienes idea de lo que está en juego. Pero Valentina ya no escuchaba. La verdad de su existencia la envolvía, y se dio cuenta de que poseía un poder que no solo era físico, sino también emocional. En un momento de claridad, Clara exclamó, Valentina, es tu fuerza, lo que puede liberarnos. Recuerda quién eres. Con esas palabras, la sala retumbó. Las sombras parecían temerle, y Valentina sintió algo surgiendo de su interior. Una verdad huida por muchos años. Pero entonces, la puerta de atrás se abrió de golpe. Un nuevo grupo irrumpió. Hombres vestidos de negro con máscaras. No dejes que escape, uno gritó. Enfrentarse a la oscuridad perdida en su corazón era un desafío. Pero Valentina no iba a ceder. El pánico se convirtió en determinación. Estaba lista para pelear, lista para descubrir quién era realmente. La figura frente a ella, que había parecido una amenaza, ahora le parecía familiar. Era su hermano gemelo, que había creído perdido. No, no pueden ser, ella gritó, casi sin
aliento. La revelación fue como un puñetazo. Tú no podías saberlo. No debías saberlo, dijo, su voz desgarrada. Eres mi hermano, Valentina exclamó. La incredulidad la llenaba, pero también una sensación de conexión poderosa. Todos estaban paralizados. La energía vibraba en el ambiente, y una nueva complicidad surgió entre ellos. Las sombras retrocedieron ante aquel amor fraternal. Ricardo miró a Alejandro, lánguidamente. No debiste dejar que esto sucediera. Ahora todos pagan el precio por tus errores. Las palabras atravesaron como dagas. Alejandro se sintió culpable por las decisiones de su pasado. Pero, ¿acaso había algo más que descubrir? Valentina y su hermano comenzaron a brillar, formando un pequeño centro de luz en la penumbra. Era su unión la que podía desafiar cualquier oscuridad, el amor que significaba más que traición. Aquí había algo colosal, algo que podía cambiarlo todo. Las miradas alrededor se cruzaban, consumiéndose en sombras y luces. Las figuras enmascaradas se abalanzaron, listas para atraparlos, pero Valentina extendió su mano hacia su hermano. ¡Juntos!, gritó. Aquella luz que emanaban empezó a crecer y girar. El sótano se llenó de un brillo dorado. En un segundo, el tiempo se detuvo. Clara se dio cuenta de que había estado ocultando un secreto devastador. No somos solo una familia. Su voz se perdió entre el estruendo. No, no puede ser cierto, se dijo Alejandro, llevando su mano a la cabeza, abrumado. Pero antes de que algo más pudiera ser revelado, un fuerte trueno resonó. La mansión comenzó a tambalearse como una hoja en la tormenta. «Salgan de aquí». El hombre que había estado protegiendo a Valentina gritó sobre el estruendo. Pero la verdad aún colgaba en el aire como una nube oscura. ¿Revelarían quiénes eran realmente? ¿Qué significaban el uno para el otro? Valentina miró a su hermano, a su madre y a su padre. Emociones a flor de piel y puertas que apenas se comenzaban a abrir. La presión se intensificó. Cada palabra sin decir pesaba tanto como el propio universo. La incertidumbre envolvía todo. ¿Estaban realmente a salvo? ¿O la tormenta que se cernía sobre ellos era solo el principio de algo mucho más oscuro? La atmósfera en el sótano palpita con tensión. Valentina, iluminada por un brillo intenso, se mantiene firme. Su hermano, aquel rostro familiar que había creído perdido, la observa con una mezcla de incredulidad y pánico. «¿Por qué no supiste nada de esto?», exige Valentina, su voz resonando en la penumbra. Ricardo, aún atrapado en su propia confusión, lucha por encontrar palabras. «No era seguro. No puedes saberlo todo. No aquí», grita, mientras averiguando cómo protegerla. Silencio. El lugar supiera que la revelación está llegando. Alejandro, aturdido, siente el nudo en su garganta. ¿Qué era todo esto? ¿Un juego? ¿Una traición? La tormenta afuera retumba como un eco de sus propias dudas. «Ricardo, ¿qué has hecho?», pregunta, su voz apenas un susurro. Las sombras alrededor parecen respingar, esperando respuestas. Lo que tenía que hacer. Estaba destinado a protegerla. Repite Ricardo, pero su mirada se siente vacía. Todo parece un laberinto de mentiras. Valentina se agacha hacia su hermano gemelo. «No puedes protegerme de la verdad», le grita, mientras una luz cada vez más intensa la envuelve. La habitación empieza a girar, y el suelo tiembla, la energía concentrándose, y de repente, un sonido ensordecedor. La puerta del sótano estalla en 1000 fragmentos, arrojando escombros en todas direcciones. El polvo se eleva, ocultando a las figuras enmascaradas que irrumpen a la escena. «¡Agarren a la niña!», gritan, sus voces resonando en el caos. Alejandro reacciona al instante, sus instintos de padre florecen. «¡No! ¡No se la lleven!». Las sombras avanzan, pero Valentina no se detiene. Con su hermano a su lado, siente la fuerza surgiendo de dentro. «¡Juntos!», grita, y en ese momento una luz esplendorosa explota de sus manos, enviando a todos los atacantes hacia atrás. La sala resplandece, y en esa mezcla de caos y claridad, Alejandro siente un estruendo en su mente. «¿Qué has hecho, Valentina?», logra preguntar, aún aturdido. «Soy más fuerte de lo que crees. Solo necesitaba saber quién soy». La ambigüedad en su voz es palpable. Pero las sombras no se detienen, reducen la distancia, y la tensión aumenta. De repente, en medio de todo, Clara se da cuenta de algo devastador.
Ricardo, tú no eres su hermano, grita con furia, el horror en sus ojos. ¿Qué estás diciendo? Explota Ricardo, retrocediendo. El asombro se dibuja en su cara. ¿Cómo puedes? No tengo tiempo para tus juegos. Tienes que entender, Valentina no es solo una niña. Ella es el resultado de nuestra tragedia. La verdad es que tú eres su verdadero padre. Sentencia clara. La revelación cortando la atmósfera como un rayo. Las palabras golpean como un martillo. Alejandro siente que la tierra se desmorona bajo sus pies. ¿Qué? Eso no es posible, murmura. La incredulidad lo consume. Valentina lo mira, buscando respuestas. ¿Es cierto, Ricardo? Pregunta, su voz temblando entre el miedo y la esperanza. El sótano se queda en silencio. Todos se miran. Las respiraciones se vuelven pesadas. ¿Qué significaba esto? Las relaciones se desmoronan, las traiciones se vuelven evidentes. La verdad, tan devastadora, amenaza con separar todo lo que alguna vez conocieron. Alejandro siente cómo su corazón se agita, su mundo, su vida, todo está a punto de cambiar. La tormenta afuera parece atenuarse por un momento, pero dentro de ellos, el caos sigue latente. ¿Qué seleccionará Valentina? ¿Y tú, qué harías? La pregunta flotaba en el aire, llenando el espacio con tensión, mientras se preparaban para el siguiente movimiento. Un nuevo drama estaba en juego, y cada uno sabía que el verdadero enfrentamiento apenas comenzaba. La atmósfera en el sótano se volvió eléctrica. Valentina, iluminada por un brillo intenso, se mantiene firme. Su hermano, aquel rostro familiar que había creído perdido, la observa con una mezcla de incredulidad y pánico. ¿Por qué no supiste nada de esto? Exige Valentina, su voz resonando en la penumbra. Ricardo, aún atrapado en su propia confusión, lucha por encontrar palabras. No era seguro. No puedes saberlo todo, no aquí. Grita, mientras busca cómo protegerla. Silencio. Ordena el hombre en la puerta, sintiendo que el tiempo se agota. Valentina, no escuches a nadie. Verdad puede destruirnos. Advierte, como si las paredes del sótano pudieran escuchar su desesperación. Pero es demasiado tarde. El aire parece vibrar con una energía desconocida, como si el mismo lugar supiera que la revelación está llegando. Alejandro, aturdido, siente el nudo en su garganta. ¿Qué era todo esto? ¿Un juego? ¿Una traición? La tormenta afuera retumba como un eco de sus propias dudas. Ricardo, ¿qué has hecho? Pregunta. Su voz apenas un susurro. Las sombras alrededor parecen reagruparse, esperando respuestas. Lo que tenía que hacer, estaba destinado a protegerla, repite Ricardo, pero su mirada se siente vacía. Valentina se agacha hacia su hermano gemelo. No puedes protegerme de la verdad, le grita, mientras una luz cada vez más intensa la envuelve. La habitación empieza a girar y el suelo tiembla, la energía concentrándose, y de repente un sonido ensordecedor. La puerta del sótano estalla en 1000 fragmentos, arrojando escombros en todas direcciones. El polvo se eleva, ocultando a las figuras enmascaradas que irrumpen en la escena. Agarren a la niña, gritan, sus voces resonando en el caos. Alejandro reacciona al instante, sus instintos de padre florecen. No, no se la lleven. Las sombras avanzan, pero Valentina no se detiene. Con su hermano a su lado, siente la fuerza surgiendo de dentro. Juntos, grita, y en ese momento una luz esplendorosa explota de sus manos, enviando a todos los atacantes hacia atrás. La sala resplandece, y en esa mezcla de caos y claridad, Alejandro siente un estruendo en su mente. ¿Qué has hecho, Valentina? Logra preguntar, aún aturdido. Soy más fuerte de lo que crees. Solo necesitaba saber quién soy. La ambigüedad en su voz es palpable. Pero las sombras no se detienen, reducen la distancia, y la tensión aumenta. De repente, en medio de todo, Clara se da cuenta de algo devastador. Ricardo, tú no eres su hermano. Grita con furia, el horror en sus ojos. ¿Qué estás diciendo? Explota Ricardo, retrocediendo. El asombro se dibuja en su cara. ¿Cómo puedes? No tengo tiempo para tus juegos. Tienes que entender. Valentina no es solo una niña. Ella es el resultado de nuestra tragedia. La verdad es que tú eres su verdadero padre. Sentencia clara. La revelación cortando la atmósfera como un rayo. Las palabras golpean como un martillo. Alejandro siente que la tierra se desmorona bajo sus pies. ¿Qué? Eso no es posible, murmura. La incredulidad lo consume. Valentina lo mira, buscando respuestas. ¿Es cierto, Ricardo? Pregunta,
su voz temblando entre el miedo y la esperanza. El sótano se queda en silencio. Todos se miran. Las respiraciones se vuelven pesadas. ¿Qué significaba esto? Las relaciones se desmoronan. Las traiciones se vuelven evidentes. La verdad, tan devastadora, amenaza con separar todo lo que alguna vez conocieron. Alejandro siente cómo su corazón se agita. Su mundo, su vida, todo, está a punto de cambiar. La tormenta afuera parece atenuarse por un momento, pero dentro de ellos, el caos sigue latente. Antes de que alguien pueda reaccionar, la figura enmascarada más cercana se lanza hacia Valentina, pero un destello de luz estalla desde ella. Todos se quedan paralizados por un instante. Incluso la figura oscura se detiene. «¡Detente!», grita, pero algo en la intensidad de Valentina lo frena. Ahí, en medio del estruendo, algo horrible y sorprendente sucede. La luz que emana de Valentina se divide y gira, revelando en su centro a una mujer. Su presencia es imponente, y todos la reconocen al instante. «¡Mamá!», grita Valentina. Su madre, Clara, había desaparecido años atrás. La mujer mira a cada uno de ellos con una mezcla de desdén y compasión. «La verdad no siempre es lo que parece», dice, su voz resonando. «Esto no es un juego, y todos ustedes están más conectados de lo que jamás imaginaron». La revelación paraliza a Alejandro. «Clara, ¿eres tú?», pregunta. Lo que siente es un torbellino de confusión. La visión se aclara, pero el caos nunca se detiene. Valentina se aferra a su madre, devorando con su mirada cada palabra. Clara se aproxima, y los ojos de todos se centran en ella, temerosos. «Valentina», dice Clara, «no eres solo una niña. Eres la clave para romper un antiguo ciclo», mientras la atmósfera a desvanecerse y con ella la conexión. Las sombras se agolpan, sienten el peligro acercarse y en un instante el caos se resuelve. Las figuras enmascaradas se abalanzan de nuevo y el silencio se convierte en gritos. La sensación de que todo se está desmoronando se vuelve abrumadora. «Corre, debemos salir de aquí», Alejandro grita y agarra a Valentina mientras buscan cómo escapar del sótano. Del rayo de verdad que amenaza con desvelarse por completo. Las puertas estallan. El horror se cierne sobre ellos y la lluvia se convierte en un grito de agonía afuera. Fue el mayor momento de cruce en sus vidas. ¿Qué eran realmente unos para los otros? ¿Podrían realmente escapar de su propio destino? ¿O los secretos que arrastraban serían más potentes que ellos? El eco de la distancia se escucha cuando el caos final se desata, y la verdad empieza a revelar la complejidad de sus lazos. ¿Y si al final la única opción hablara de una traición aún más devastadora? El futuro ahora es incierto y peligroso, y Alejandro se da cuenta de que quizás, en esa búsqueda de respuestas, toda su vida se ha convertido en una trampa de la que tal vez no haya salida. El sótano parecía un infierno. Las sombras danzaban a su alrededor, mientras el aire se volvía irrespirable. Valentina, con su hermano a su lado, se mantenía firme ante la amenaza inminente. «No se atreven a tocarnos», gritó, su voz resonando con una autoridad que sorprendió incluso a Alejandro. La luz que emanaba de ella desbordaba protección y determinación. Ricardo, en su tono temeroso, retrocedió. «Esto es un error, Valentina. No sabes lo que estás invocando». Las figuras enmascaradas se acercaban, pero para ellos, lo peor aún estaba por llegar. «Mamá», exclamó Valentina, haciendo que Clara se lanzara hacia ella. La opresiva tensión se desvaneció. Un instante de claridad iluminó el caos. Las figuras se detuvieron, incapaces de avanzar. «No», bramó una de ellas, pero la fuerza de Valentina mantenía a raya a la oscuridad. «Salgan de aquí», gritó Alejandro, su corazón latiendo con furia. La determinación emergía de cada rincón. Ya no eran solo una familia perdida, sino un frente unido. Con cada paso que daban, las sombras retrocedían, sintiendo el poder renovado de la verdad. Clara apretó la mano de Valentina. «No podemos permitir que nos hagan daño. Recuerda quién eres. Nos hemos mantenido en la oscuridad demasiado tiempo». Las palabras fluyeron de su boca como un canto, y Valentina sintió una oleada de energía recorrerla. Entonces, en un acto de coraje, levantó sus manos hacia el techo y un torrente de luz expelió de su interior. «¡Basta!», gritó. La sala tembló bajo la fuerza de su grito. Las figuras temblaban, incapaces de lidiar con la luz que irradiaba. Alejandro miró a su alrededor.
El caos estaba a punto de transformarse. Juntos, exclamó, uniéndose al poder. Recién descubierto de Valentina. La luz se volvió un tornado de esperanza. El sótano vibró a su alrededor. Los escombros comenzaron a desmoronarse. No, no me llevarán de nuevo, gritó una figura en la penumbra, retrocediendo. La batalla por el alma de Valentina, por su identidad, se libraba en ese instante. Con un último estallido de luz, las máscaras se resquebrajaron, sus portadores huyendo como si el mismo infierno se abriera ante ellos. La verdad, al fin, se había revelado. Valentina, agotada pero invencible, cayó al suelo. «Lo logramos, mamá, lo logramos», dijo, entre sollozos de alivio. Clara la abrazó, las lágrimas fluyendo. Alejandro se unió al abrazo. «Siempre estaré aquí», prometió, sintiendo la conexión de una familia restaurada. Tejido. En el dolor y el amor. Poco a poco, las sombras se disiparon. El sótano, ahora en silencio, se había transformado en un refugio. La tormenta afuera había perdido su furia, como si el universo mismo celebrara su victoria. Era un nuevo comienzo, no sin cicatrices, pero sí lleno de esperanza. «Nunca más», murmuró Valentina, mirando a su madre y a su padre, su corazón palpitando con un nuevo propósito en la vida. No más secretos. Mientras abandonaban el sótano, Alejandro sentía una mezcla de alivio y tristeza. Habían enfrentado al monstruo. Había sido una batalla de revelaciones y dolor, pero también de amor y redención. Ahora, en el umbral de su hogar, miraron hacia el cielo despejado. La tormenta había pasado, pero una calma dulce llenaba el aire. Era tiempo de sanar. El viaje apenas comenzaba, y finalmente, el sol brillaba de nuevo sobre ellos. Pero antes de despedirnos, hay algo que debes hacer. Suscríbete inmediatamente al canal para no perderte las historias exclusivas que vienen. Destruye el botón de like ahora para alimentar el algoritmo y ayudar a que más personas conozcan esta increíble historia. Inunda la sección de comentarios con tus reacciones y teorías sobre el final. Me encantaría saber qué piensas. Y por favor, comparte este vídeo con al menos 5 amigos que necesitan conocer este desenlace. Este es el momento de mostrar tu apoyo a nuestra comunidad. No esperes ni un segundo más para hacerlo.